Estamos en vivo, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy estamos con un tema espectacular que nos viene bien a todos. Vamos a hablar de esa habilidad clave hoy, que es la habilidad del presente, que nos va a servir desarrollarla para a cada uno en su área, en lo que trabaje o en la vida misma, ¿no? Vamos a hablar de la creatividad y acá me está llegando la solicitud de nuestro invitador. Para mí es un placer enorme tenerlo a Facundo Arena. A ver, Facu. Esa, Facu, bienvenido. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio tan genial que venís llevando adelante. Qué lindo. Bueno, gracias a vos. Bueno, les cuento que Facu tiene varias facetas. Por un lado, es productor musical, es músico, es escritor, también brinda talleres, conferencias. Bueno, de todo, Facu. En este caso, lo que nos convoca es sobre todo, igual todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero el tema que nos convoca es el tema de la creatividad, que vos escribiste 2 libros, sos escritor de un montón de libros más. Como, ¿cuántos eran? 13, una cosa así, ¿no? 13, creo que le perdí la cuenta, pero si la memoria no me falla, el que sale ahora el mes que viene es el número 14, creo. Qué grande, bueno, bien, espectacular. Y hay 2 libros, uno de los cuales es El Camino a la Creatividad, y Crear o Reventar, que ese lo tengo en formato digital, que están espectaculares y se los súper recomiendo. Así que bueno, Facu, hoy nos trae este tema que, bueno, lo estuvimos charlando en privado antes de organizando esta charla, que es el de cómo ver oportunidades donde hoy estamos viendo muchas veces obstáculos, ¿no? Que por ahí, con esto de la pandemia, que todos nos empezamos a cuestionar qué hacemos con nuestra vida, después cada uno en el área que por ahí más le pesa, quizás muchas veces es por ahí en lo laboral o en lo vincular, bueno, pero cómo empezar a ver oportunidades nuevas, cómo reinventarnos, la famosa palabra que está de moda hoy en día, reinvención. Y bueno, tenemos como para mí una de las habilidades mágicas, que es la creatividad, que vos bien desarrollás en tus libros, en tus charlas, talleres. Y bueno, por eso te invité para que puedas comentarnos, ¿no? Algunos tips. ¿Qué es la creatividad primero para vos? Vamos a empezar a definir la creatividad y de ahí arrancamos. Bueno, dale, me gusta. ¿Qué es la creatividad? La creatividad para mí es un suceder que nos trasciende, es un suceder del cual siempre surgen cosas, ¿no? En un proceso creativo siempre se conjugan algunos elementos, se conectan y algo pasa, ¿no? Y cuando uno lo entiende de esa manera, la verdad es que tiene la capacidad de empezar a prestar atención a todo lo que hay a nuestro alrededor y decir, bueno, ¿qué pasa si conecto esto con esto? Si, no sé, si junto a estas dos personas, o si conecto esta herramienta con este problema, y ahí puede que surjan estas ideas o estos, digamos, hallazgos, ¿no? O momentos eureka. Para mí, en lo personal, la creatividad es como, por decirlo de alguna manera, es un estilo de vida, ¿no? Yo no puedo estar, si no estoy siempre creando algo, y eso quizás viene un poco a que eh, descubrí un poco digamos, como la energía vital de la creatividad, ¿no? Cuando uno está creando algo, uno se llena de un entusiasmo, de una energía que está buenísimo y que, bueno, que impregna todo lo demás, ¿no? Tal cual. Hay una frase tuya que está en un libro, mira, la tengo acá anotada, que dice que hay infinidad de cosas por crear y para ello hay que creer en lo que aún no forma parte de este mundo. Claro, A ver, claro, porque la creatividad, perdón, ¿se escucha bien? Porque yo escucho como un ruido acá en los auriculares de algo roto. No sé si soy yo o si de otro lado se escucha bien, seguimos bien. yo te escucho bien, no sé, acá la gente nos pueden poner si se escucha bien. Pónganos ahí en el chat si se oye bien y si no se oye bien, me avisan. Bueno, hay algo en el proceso creativo que arranca siempre con imaginar lo que aún no es, ¿no? Entonces vos de repente te imaginás que podrías, no sé, escribir un libro, o que podrías presentarte para un trabajo, o que podrías, no sé, algo que aún no es. El tema es que básicamente fuimos educados para creer y para confiar en lo que ya es, no en lo que aún no es, ¿no? Entonces ahí es donde empieza como una especie de desafío personal en el cual cada uno tiene que tener la capacidad
de darse lugar para creer en lo que no existe todavía y al mismo tiempo de empezar a construir una especie de como relato, ¿no? O historia que te va a ir llevando de lo que aún no es o de lo que mora en tu imaginación hacia lo que es. Creo que esas dos cosas son importantes, ¿no? Como habilitarnos a creer en lo que aún no podemos ver ni tocar, primero, ¿no? Habilitarnos a eso. Y también habilitarnos a empezar a construir una historia que nos lleve a realizar eso. Tal cual, no es solamente un trabajo en el hacer, sino también en el ser, ¿no? En el interior. Y vos hablaste ahí de contarnos una historia y también sobre nuestras capacidades creativas, de que yo puedo ver algo distinto, ¿no? Yo creo que si postulamos, mira, yo hoy quiero ver más oportunidades, obviamente que voy a poner el foco ahí y van a aparecer seguramente. Y voy a crear las condiciones para que aparezcan. ¿Cómo lo ves, Facu, esto? Sí, igual no es mágico, ¿no? Entonces, uno a veces dice, bueno, qué sé yo, ¿viste? Los obstáculos son oportunidades o los problemas son oportunidades. Sí, lo son en la medida en que uno tenga el mindset correcto, o sea, que use la cabeza de una manera correcta y que tenga la capacidad de alguna manera, ir sintonizando tanto con lo que a uno le resuena internamente, con lo que la realidad te demande. Yo estoy convencido de que cuando uno conecta, ¿no? Aquellas cosas que hoy, no sé, te resuenan, te hacen ruido, te generan curiosidad, te generan atracción, a todo el mundo nos pasa esas cosas, ¿no? Cuando uno puede conectar eso con la realidad, con lo que la realidad te demanda, en forma de un obstáculo, de un problema, un desafío, lo que sea, ahí se conecta y aparecen las ideas y aparecen las oportunidades. Entonces sí, es cierto que uno puede ver oportunidades en todos lados, pero para verlas tiene que estar seteado, ¿no? En qué es lo que uno quiere lograr, qué es lo que uno quiere resolver, qué es lo que uno quiere mejorar. Y entonces sí, en función de eso, uno va a empezar a ver pequeñas cosas que dicen, esto me puede ayudar para esto, y aquello para lo otro, y aquello para lo otro. Pero Gaby, lo que nos pasa es que nos olvidamos de lo que queremos. Claro. Nos olvidamos. La vida te lleva puesto. O sea, entre las urgencias, los problemas de otras cosas, la rutina, bla, 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 te olvidas. ¿Entendés? Entonces hay como un trabajo de volver todos los días a qué quiero, para dónde quiero ir, qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero lograr. Y cuanto yo más sintonizo con eso, más voy a ver oportunidades en todos lados. ¿No te parece? Tal cual, sí, tiene que haber como una mirada hacia adentro, a ver cómo estoy. ¿Estoy bien? Bueno, buenísimo. Y si no estoy bien, bueno, a ver qué quiero. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? Que eso lo trabajamos mucho en coaching, ¿no? Entonces, y a veces parece como una herramienta muy sencilla o muy simple, ¿viste? A veces cuando hacemos retrospectivas en los talleres, cosas de, bueno, sí, vamos a pensar qué queremos. Bueno, pero cuando vos te pones a hacerlo, ahí aparecen cosas que quizás ni te las imaginabas, ¿no? Pero hay que habilitarse a eso. Hay que habilitarse digamos, a acostumbrarnos a la pregunta, porque estamos como acostumbrados a la respuesta, ¿no? Como todo el tiempo a buscar respuestas, buscar soluciones, buscar. ¿Y por qué no nos amigamos más de las preguntas? Porque capaz que por ahí están esas señales, ¿no? Y esas oportunidades que estamos buscando. Tal cual. Eso de cuestionarnos, hacernos preguntas, decir, bueno, ¿cómo podría hacer esto de otra manera, ¿no? El cómo podría, de qué manera, alguna alternativa que no estoy pensando. Más que hoy en día, viste que se habla de la era del conocimiento, bueno, yo creo que esto se trata más de desaprender y desconocer, más que de incorporar cosas nuevas, no, quizás hasta cuestionar cómo venimos haciendo las cosas hasta ahora y decir, bueno, esto está bueno porque nos sirve, pero como una base. Después de ahí podemos variarlo también, ¿no? Reinventarlo. Absolutamente. Ahí Ilústrate de Mai nos pone, es obvio, pero cuesta implementarlo en el día a día. Claro que cuesta. Por esto que hablábamos antes, porque estamos como muy seteados para lo urgente, no para lo importante, ¿no? Pero entonces hay una técnica que me acordaba hace un ratito, no me acuerdo si es, bueno, no importa, es una técnica que se utiliza en procesos creativos, que es la técnica del 15%, ¿no? Que es frente a cualquier desafío, cualquier situación, cualquier problema, ¿cuál es el 15% que hoy podrías hacerte cargo, que hoy podrías ejecutar, que hoy podrías, digamos, animarte a? Y vas a encontrar que cualquier situación tiene un 15%, tiene algo muy chiquitito que hoy podrías intentar. Y lo que pasa es que cuando uno hoy
prueba 15%, mañana 15, pasado 15, al cabo de 10 días tenés más del 100% avanzado, o al menos intentado, que eso es lo más importante. Entonces, a veces cuando se habla de esto de transformar crisis en oportunidades, o de usar la creatividad para reinventarnos, uno se imagina tipo enormes hazañas mentales, ¿no? O hazañas personales. Dejo Claro. todo, me pongo la mochila y soy Walter Mitty. Me voy a dar la vuelta al mundo y a encontrarme conmigo mismo. Capaz que funciona, pero generalmente no es así. Los grandes cambios se dan despacio y en silencio, y se dan dando a fuerza de pequeños 15%. Entonces, cuando uno tiene, digamos, la posibilidad de darse ese espacio, de registrarse, de preguntarse, bueno, ahí empieza a construir una historia que puede estar mucho más sintonizada con el propósito creativo, ¿no? Tal cual. Y eso está bueno lo que dijiste recién, porque a veces pensamos que la creatividad tiene que ver con un ingenio, o es cosa de genio, ¿no? Como se dice, que eso es uno de los grandes mitos. Y la verdad es que todos podemos ser creativos, somos creativos en realidad, por ahí no nos damos cuenta muchas Pero veces. ese mito se derriba leyendo la biografía de cualquiera de los grandes creativos de la historia. Cualquiera. Agarrá la biografía de quien quiera, de Picasso, de Dalí, de Steve Jobs, de quien vos quieras, y lo que vas a descubrir es que hay mucho trabajo previo, ¿no? Mucha vida puesta en lo que uno hace. Entonces, nada, me parece que a veces como que nos quedamos muy con lo que se ve, y bueno, hay algunos que son muy creativos y tienen grandes ideas y son visionarios, pero no vemos el día a día, ¿no? ¿Qué hace este tipo a la mañana? ¿Y a qué hora se levanta? ¿Y cuánto trabaja? ¿Y cuánto practica? ¿Y hace deporte? Y todo eso forma parte del proceso creativo. Tal cual. Vos habías dado una charla hace poco de rituales creativos, ¿no? De Sí. estas personalidades. ¿Qué podrías contarnos sobre los grandes creativos que por ahí podemos tomar o por lo menos conocer para saber cuál es el detrás de escena, ¿no? Mira, estudié mucho para esa charla porque quería como combinar historias bien diversas y nada, encontré, no sé, por ejemplo, el ritual de Mozart, recién podía empezar a componer a las 5 de la tarde, si mal no recuerdo, porque tenía muchas cosas para hacer durante el día y a la noche se tenía que ir a ver a su novia o a su pareja y en una carta que él le escribe a la hermana le dice que volvería repleto de energía para seguir componiendo si no fuera por los comentarios de la suegra. O sea, y vos decís, pero era un tipo, era un ser humano como cualquier otro, ¿no? O Benjamin Franklin, que había encontrado que para él le funcionaba muy bien darse baños en otro elemento como el aire, ¿no? Entonces, en vez de bañarse con agua, se iba a la vereda de su casa a las 7 de la mañana y se quedaba en paños menores recibiendo el aire, y eso lo inspiraba, ¿no? Y así hay un montonazo de historias. Yo siempre recomiendo un librito que lo tengo por ahí en la biblioteca que se llama Rituales Cotidianos, cómo trabajan los artistas. Que te cuenta qué hacían los grandes artistas y creativos de la historia en los diversos momentos del día, ¿no? A qué hora se levantaban, a qué hora comían, a qué hora trabajaban, etc. Y lo que vas a descubrir es que todos los grandes creativos y los pequeños creativos tenían una contienda cotidiana contra la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Todo lo que se interpone entre vos y lo que quieras hacer. La vida, el trabajo, los problemas, la economía, la familia, la rutina, todo. Todos los creativos tenían el mismo problema, ¿no? Y entonces cada uno iba encontrando como pequeños rituales o pequeñas rutinas que le permitían hacer un parate en el mundo, concentrarse en lo que querían hacer y luego continuar con una vida social. Pero estoy como muy ahora tratando de divulgar esas historias porque hay mucha gente que cree que para ser creativo tiene que, no sé, ser Mozart o Picasso y entonces tener una vida de inspiración. Y la verdad que ni esos tipos tenían una vida de inspiración plena permanente. Ellos también tenían que, digamos, librar su propia batalla cotidiana contra las resistencias. Tal cual, sí, sí. Bueno, lleva toda esa incubación que se habla, ¿no? Como en la etapa de primero el pensamiento divergente y después por ahí lo soltás y ahí se te ocurre la idea, pero para soltarlo por ahí trabajaste un montón, estuviste buscando información, investigando. ¿Cuáles serían las etapas para alguien que no está, por ahí nunca leyó sobre creatividad? ¿Cuáles son las etapas del proceso creativo, Facu? Ahí, a ver, uno lo puede dividir como en dos grandes etapas, después hay momentos más concretos, pero hay una etapa más relacionada con lo que vos decías, el pensamiento divergente, la imaginación, la abstracción, ¿no? Todo lo que hace al mundo de la inspiración, ¿no?
muchos de estos creativos tenían rituales de distensión, ¿no? Bajar las tensiones, bajar la guardia mental, distenderse para dejar que la imaginación vuele, quizás caminando en un parque, o quizás en sueños, o quizás haciendo deporte, o quizás jugando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que uno busca es aquello que no es evidente. Si es evidente, es poco creativo. Ya fue pensado, ya fue observado, ya fue intentado. Pero si no es evidente, seguramente haya ahí un camino para explorar. Lo no evidente, muchos creemos que mora en lo profundo nuestro, ¿no? En el espíritu, en el subconsciente, en el alma, poner el nombre que quiera. Mora en lo profundo. Entonces, en esta primera etapa del proceso creativo, uno, digamos, se habilita a volar con la imaginación a través de diversas herramientas, juegos, etcétera, lo que te decía, la meditación, ¿no? Para, digamos, liberar la tensión y dejar que aflore lo que está dentro. Pero después hay una segunda etapa de la creatividad que es trabajo puro. O sea, una vez que apareció la idea o que se te ocurrió digamos, el proyecto, lo que sea, sentarse en la silla, método, disciplina y trabajar hasta que esa idea se concrete, ¿no? Y en esa segunda etapa van a haber momentos como, por ejemplo, el estado de flow, en el cual vos estás hiper sintonizada con lo que estás haciendo y el tiempo vuela y te sentís maravillada, todo eso está buenísimo. A veces no estás en flow y tenés que trabajar igual y te cuesta un pepino, entonces tenés que, como viste, avanzar un poco más tranquila y a veces hay que hacer una pausa y decir, bueno, descanso un poquito, me alejo, tomo perspectiva y vuelvo a empezar. Básicamente esos son como los dos grandes momentos. Entonces, imaginación y acción, ¿no? No es que la creatividad es una parte y la otra, no. Porque cuando uno, digamos, empieza a trabajar en aquella idea que se le ocurrió, la idea te habla. Y te dice, esto sí, esto no, aquello, cambiame, y ahí arranca lo verdaderamente rico del proceso creativo, que es que uno nunca sabe dónde termina, si realmente está involucrado con el corazón en ese proyecto, ¿no? Paco, hay muchas personas que me dicen que tienen muchas ideas y que, o sea, de tantas ideas que no saben por dónde empezar. ¿Qué consejo le das a alguien que dice, bueno, yo quiero hacer este proyecto, este otro, y así, ¿no? ¿Cómo pueden ordenar esa cantidad de ideas o cómo se pueden priorizar? Que hay técnicas, ¿no? Como para evaluar cada una. ¿Qué consejo le da? Hay muchas herramientas que se llaman matrices de selección, después las pueden googlear, donde uno tiene una matriz, dibuja una matriz, por ejemplo, la matriz de impacto y esfuerzo, ¿no? Entonces, tengo 5 ideas. Entonces, puedo pensar, las puedo distribuir en un eje, ¿no? El eje de impacto, cuanto más arriba pongo digamos, la idea, más impacto en mi vida podría llegar a tener, o en el proyecto, lo que sea, y después el esfuerzo que yo tengo que resolver. Entonces, ahí uno puede empezar a ordenar. Esta idea me requiere poco esfuerzo y tiene mucho impacto, la tengo que priorizar. Esta idea me requiere demasiado esfuerzo y tiene poco impacto, chao, la mando al archivo. Ese tipo de herramientas ayudan mucho a visualizarlo, ¿no? También se puede hacer, por ejemplo, con una matriz con el propósito y con el esfuerzo. Es decir, bueno, esta idea que se me ocurrió, ¿qué tanto me acerca a mi propósito real de vida? ¿No? ¿Y qué tanto esfuerzo me demanda? Y en función de eso uno va balanceando, va a descubrir que algunas ideas te acercan mucho, con poco esfuerzo, otras ideas te acercan poco, con mucho esfuerzo. Bueno, hay que usar las herramientas. Y usar las herramientas más allá de usar la herramienta lápiz y papel, tiene el beneficio de que te sacas las cosas de la cabeza. Y todo el mundo se guarda las ideas en la cabeza y las piensa y les da vuelta. Y la cabeza es muy volátil. O sea, pasa de todo. Y a veces estás bien y a veces estás medio preocupada y las ideas te parecen una porquería. Entonces, cuanto antes te las saques de la cabeza y las pongas en lápiz y papel, más perspectiva vas a poder tener respecto a si una idea es viable o no. Claro. Y para bajarlas a la acción, a ver, ¿cómo puede hacer alguien para organizar todo ese vos decís, bueno, ya la elegí, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso para decir, la implemento? También requiere mucha creatividad, por ahí requiere más creatividad la implementación que la idea. A veces sí, porque cuando uno elige la idea, ¿no? Bueno, le pongo nombre, la convierto en proyecto, a trabajar, ¡pumba! Lo primero que haces es dividirse en etapas, ¿no? Y bueno, arranco por esto, después sigo por esto, después sigo por esto, y este es mi objetivo, quiero llegar hasta allá. Perfecto. Vos planificás, listo. Todos los lunes a la mañana me voy a dedicar media hora a trabajar en esta idea, lo que sea, ¿no? Entonces te levantás todos los lunes y pones manos a la obra. Pero ¿qué pasa?
Cada vez que te pones a trabajar, lo que te decía antes, la realidad te responde. Y a veces te responde con un acierto, a veces te responde con un error, a veces te responde con un, no, recalculemos, vamos para allá, ¿no? Y ahí es donde está la creatividad, en nuestra capacidad de responder a eso. La verdadera creatividad mora en la capacidad de cada uno de nosotros en responder a lo inesperado. Muchas veces lo inesperado, lo que se nos torna incierto, nebuloso, o que no sale como lo habíamos pensado, nos asusta, ¿viste? Nos hace salir corriendo, o incluso abandonamos, porque intenté esto y salió otra cosa, no, me salió mal, chao, me quiero matar. No, justamente uno va aprendiendo su propio proceso creativo a fuerza de ir sometiéndose a lo inesperado y respondiendo a eso. Responder es avanzar, básicamente. Es tomar lo que aprendes y seguir avanzando. Y así es como uno descubre, y así es como uno crea, y así es como uno deja que el proceso creativo cree con vos. ¿No? Porque a veces pensamos que tenemos que crearlo todos nosotros y somos omnipotentes, y cero. Hay que confiar un poco en el proceso creativo, hay que aprender y hay que todo el tiempo habilitarse a responder a los obstáculos y las resistencias que puedan aparecer, ¿no? Claro, porque a veces esos desvíos funcionan a favor. Por ahí cuando miramos para atrás, que no se hayan dado algunas cosas, tuvieron sus beneficios, Hay un ¿no? montón de casos en la historia así de grandes hallazgos, ¿no? Que estaban buscando otra cosa y de repente apareció el microondas, ¿viste? Pero estaban estudiando otra cosa, o la Claro, penicilina, o lo que sea. Y bueno, ahí está la capacidad del, digamos, del creativo, digamos, de tener como esa actitud de apertura. Yo siempre vuelvo al mismo tema, es mindset, es la cabeza, es cómo la usamos, ¿no? Es no cerrarnos, abrirnos y bueno, ¿con esto qué pasó? ¿Y ahora qué hago? Todo el tiempo lo mismo. Y entonces intento, y pasa otra cosa. ¿Y ahora qué hago? Y que te vaya llevando, que te vaya llevando. Mira, yo te doy un ejemplo, eh, ¿cómo escribo los libros generalmente? Pienso, yo quiero escribir un tema, ¿no? Entonces arranco bien desordenado, escribo sobre las cosas que me interesan, que tengo ganas de transmitir, pa, 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 pa. Y si vos ves el libro cuando está en esa etapa, es un caos, no tiene sentido, son ideas inconexas, etcétera, ¿no? Entonces, después de eso, viene un momento en el cual digo, ah, mira, esto lo puedo poner acá, y esto lo puedo poner acá, y esto lo puedo poner acá, y acá hay un hueco, acá podría escribir sobre tal cosa, y acá podría contar tal historia. Y ahí el libro me empieza a pedir a mí. ¿No? Y siempre el resultado es algo que yo no podría haber previsto. Miro algunos libros y digo, ¿cómo se me ocurrió esto? Y no se me ocurrió. El libro me lo fue pidiendo en la medida que me fui animando a ese juego creativo, ¿no? Y le pasa a todo el mundo que se anima a crear algo. Vos intentás algo y de repente aparece algo que no esperabas y bueno, si te animás a seguir avanzando, seguramente el resultado sea muy, muy creativo. tal cual. Y por eso cuando tenemos una idea y que, como decís vos, pasar rápido a la acción, porque, y no esperar hasta que esté todo perfecto, porque por Nunca va a ahí estar. no, por ¿Cuándo ahí va a lo estar? pensamos que es perfecto. Claro, por ahí no es lo mejor, por ahí lo que pensábamos que era perfecto. Y cuando nos damos cuenta, si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que había otra manera mucho más apropiada, ¿no? Por eso está bueno probar. Absolutamente. Digamos, el momento ideal es en este momento, es ahora, siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque volviendo al tema del título que le pusimos a este vivo, en este momento hay un montón de señales y de cosas que te están diciendo qué podrías hacer, ¿no? Entonces, nada mejor que plantarse en el aquí y ahora, observar y decir, bueno, con todo esto que tengo, ¿qué hago? Y ahí arrancamos, ¿no? Ujú. Y no solamente, a mí me encanta una dinámica que es la de cruce de disciplinas, ¿no? Es como, a ver, si yo me junto con otro que hace otra cosa distinta, me puedo tomar ideas y el otro puede tomar ideas de lo que hago y de cómo pienso para lo suyo y cómo podemos crear algo juntos, ¿no? Me parece como mágica esa dinámica de decir, bueno, tengo algo que resolver, como vos dijiste, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, quiero, no sé, por ejemplo, en la empresa quiero conseguir más clientes, ¿no? Entonces se junta la persona con alguien de, no sé, con dos amigos que hagan algo totalmente distinto. Entonces, bueno, a ver, por ejemplo, se junta, no sé, alguien de marketing con un ingeniero y un abogado. Entonces ahí entre todos empiezan como a debatir y a tirar ideas de, a ver, vos desde la abogacía, ¿cómo haces para conseguir clientes, no? O cómo, ¿cuál es tu lógica? ¿De qué manera accionás? ¿Con qué actitud? Todo, desde no solamente el hacer, sino también el ser.
y así, ¿no? Esa tormenta de ideas con gente que por ahí está empapada en otro mundo, en otro tema, y que nos puede por ahí dar otra visión que por ahí hoy no estamos viendo, ¿no? Totalmente. Es una herramienta en sí misma, eso. Salirse de uno mismo, la empatía, ponerse en los zapatos del otro, o hacer que otro, que viene de otro universo, venga a trabajar un ratito con vos, es una herramienta muy inspiradora. ¿Por qué? Porque siempre te aportan nuevos elementos, nuevas perspectivas, nuevas experiencias, nuevas sensaciones, y uno, a ver, también tiene que tener, digamos, la delicadeza de no demandarle demasiado a eso, ¿no? A veces uno dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio creativo. Necesitamos, por ejemplo, subir las ventas del e-commerce. Entonces, vamos a invitar a un pintor, a un pintor artístico, ¿no? Que nos venga a traer ideas. Nada que ver, el pintor no se dedica a eso, pero el tipo capaz que te viene y te dice, y bueno, yo capaz que no sé, mostraría los productos como si fueran obras de arte, con un marco como si fueran cuadros. No sé, acabo de inventar cualquier idea. Quizás esa primera idea no es, digamos, la mejor, no es válida, pero en el ejercicio de hablar con esa persona, de ir y de venir y de tratar de rebuscar y de pensar conjuntamente, puede surgir algo que después termine siendo una buena idea, ¿no? Entonces, es muy bueno el ejercicio de, digamos, de cruce de universo, ¿no? De choque de mundos con otras personas, en equipo, etcétera, pero sin demandarle tanto de movida y confiar un poco en la dinámica, ¿no? Hablemos, desmenucemos, contame, te cuento, pensemos, descansemos, volvamos, y confiar que en esa dinámica algo siempre surge. Tal cual, ya el hecho de estar dispuestos a recibir nuevas ideas y a pensar nuevas ideas, ya eso creo que ya es todo un tema en sí y ayuda, ¿no? Más Total. allá de después en la charla, el tema de decir, bueno, ¿qué otra cosa hay? ¿Qué más hay de lo que me está pasando hoy, de lo que puedo ver y lo que puedo hacer? ¿Qué otra cosa hay? Ya cuestión, ¿qué otra forma? Que te puede llevar a cualquier ámbito, ¿no? Y por ahí acá yo hay preguntas, pero a ver si saco, bueno, no sé si vos ves acá. Bueno, si encuentro acá te aviso. Eh, Sabés que me contaron así una persona que trabajó con un periodista muy conocido, que cuando tomaba entrevistas para sumar gente al equipo, los hacía dar una vuelta a manzana y les decía, bueno, tráeme 10 noticias. Entonces, fíjate vos, Espectacular. qué bueno esto de, bueno, cómo es ejercitar ese ojo, ¿no? A ver, ¿qué puede, bueno, no sé, entras al almacén y ves a ver qué compra la gente, cuáles son las tendencias, se te ocurrió una noticia. Después vas, no sé, pasás por, la peluquería, listo. ¿Cuáles son los cortes que son tendencia, otra noticia, ¿no? Pero qué bueno ese ejercicio, ¿no? Que por ahí el periodismo lo tiene mucho, eso de ver la noticia, de buscar lo que es relevante, que estaría bueno que todos en algún momento lo podemos usar también, ¿no? Buscar, de ver más allá y lo que hablábamos hoy de ver las oportunidades. Me pareció muy copado ese ejemplo porque, digo, ya que se usa en el periodismo, pero también lo podemos usar en cualquier industria. Es que para mí todo se resume en las historias que nos contamos entre nosotros y Sí. las historias que queremos crear, ¿no? Para mí la creatividad es un gran canal para crear esas historias que algún día me gustaría contar, ¿no? Yo siempre juego mucho con esta idea de creemos nuestros propios recuerdos. ¿Qué te gustaría contarle a un amigo de acá a 2 años? Que hiciste tal cosa, tal otra, que intentaste esto, lo otro. Y la creatividad es un poco de eso, ¿no? Y volviendo al punto que empezábamos hablando al comienzo, esto del mindset y de habilitarnos y de, digamos, animarnos a observar esa historia que hoy nos estamos contando. Todos nos contamos una historia hoy acá en la cabeza, ¿no? Soy bueno para esto, mala para lo otro, me va a ir bien en esto, me va a ir mal en lo otro, no me animo a esto, me da vergüenza aquello. Esa es una historia que nos estamos contando. Y la creatividad es un canal que te invita a ir, digamos, reescribiendo esa historia, pero ¿a fuerza de qué? A fuerza de observar, como decías vos, ¿no? Como de ir por la vida observando por un lado y por otro lado a fuerza de ir haciendo, no hay otra. Con observación pura no hacemos nada, con imaginación pura no hacemos nada, con inspiración pura no hacemos nada. En algún punto y cuanto antes hay que hacer, hay que ejecutar, porque en cuanto uno hace, uno empieza a descubrir verdaderamente
si esa historia que tenía en la cabeza era válida o no era válida. Muchas veces, a fuerza de hacer, uno descubre que siempre da para mucho más de lo que pensaba. Y descubre que tiene capacidades y habilidades que ni se imaginaba. Pero hay que hacer, porque si no, eso queda como oculto para siempre, ¿no? Tal cual. Bueno, decía Aristóteles que el hombre es exacto y es potencia también, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño es exacto, pero es un adulto en potencia. Entonces también, todo ese potencial lo tenemos, pero si nunca accionamos, no lo vamos a aprovechar. Yo suelo decir que uno es lo que es Mm, más lo que podría ser si claro. quisiera, ¿no? O sea, en la vida a todos hay algo que nos espera, siempre. En este momento hay algo que me espera a mí. ¿Qué es? No lo sé, pero a fuerza de ir creando, de ir intentando, es como que voy revelando ese misterio, ¿no? Y a fuerza de ir revelando ese misterio, voy descubriendo lo que yo también soy capaz de hacer. Si me hubieran dicho a mí, cuando escribí el primer libro, che, ¿vos te animás a escribir un libro? Yo dije que sí. Pero por dentro pensaba, ¿puedo escribir un libro? Si yo no soy escritor, jamás escribí un libro. O sea, se te llena la cabeza de fantasmas. Pero Claro. a fuerza de escribir y de intentarlo, cuando uno termina dice, sí, podía escribir un libro. No me lo había imaginado. Y con escribir un libro, por dar un ejemplo, con cualquier cosa que vos quieras hacer en la vida. Creo que estamos en una era y en una etapa en la que no hay edad, no hay momento. O sea, lo que quieras hacer hoy lo tenés al alcance de tu mano en el sentido de podés aprender de otros, estudiar, intentar, prototipar, podés hacer lo que quieras. Hay como mucha información y muchas herramientas y no usarlas es como una picardía casi, ¿no? Claro, tal cual. ¿Y cómo tiene que ser una persona en cuanto a su personalidad para considerar que, bueno, quiero ser creativo? ¿Cómo tengo que ser? ¿Qué características personales tengo que tener? Tiene que ser uno mismo. La Ajá, creatividad demanda honestidad absoluta con uno mismo. Entonces, cuando uno es honesto con uno mismo, va a descubrir dos cosas. Va a descubrir que hay un montón de cosas que te duelen y te molestan y están rotas y son deformes y no las querés mostrar y te dan vergüenza y todo eso, el backstage de cada uno de nosotros, ¿no? Bien, eso es carne para la creatividad, esos son elementos creativos. Y también va a descubrir que hay un montón de cosas de nosotros que nos generan curiosidad, que nos gustaría intentar, que nos gustan mucho, que nos entusiasman, que nos inspiran. Bien, entonces, una vez que sabes esas dos cosas, decís, bueno, ¿cómo las puedo conjugar y poner al servicio de algo? Y ahí uno empieza, de alguna manera, a transitar su camino de la creatividad. Ese ejercicio de conjugar lo que me gusta con lo que me hace ruido, por decirlo de alguna manera, es puramente curiosidad. ¿Qué pasa si? ¿No? Entonces, ¿viste cuando se dice las personas curiosas, cómo hacer para estimular la curiosidad? No es ninguna ciencia estimular la curiosidad. Es simplemente preguntarse en este momento, siendo honesto con uno mismo, ¿qué me gustaría hacer y qué está roto, qué me molesta, qué no funciona, qué puedo mejorar? Conjugar eso y preguntarse, bueno, ¿y ahora con esto qué hago? Y empezar a trabajar y dejar que el proceso creativo te lo vaya demostrando, ¿no? claro. Y cuando se nos ocurre algo que nos entusiasma, también ver dónde vamos a enfocarnos, ¿no? Como dijiste, la historia que nos contamos. Si en lo que voy a perder o lo que me va a costar o en lo que voy a ganar también. Porque lo hago porque supuestamente algo me está motivando, me está moviendo a hacer ese cambio. Entonces, Es bueno, que un poco en lo que quiero, no en lo que no. no hay, Gaby, no hay posibilidad de error. Ujú, Si uno es honesto sí, y sincero y sabe lo que le gusta y se anima a transitar ese camino, todo lo que pueda suceder en ese camino, incluso los fracasos, los desaciertos, los errores, forman parte del proceso, forman parte del camino que te van a ir descubriendo quién verdaderamente sos, te van a ir revelando tu potencial, te van a ir revelando las mejores ideas, etcétera. No hay posibilidad de fracaso. La única posibilidad de fracaso son dos. Número uno, que vos no seas sincera con vos misma, ¿no? Y número dos, que vos abandones. En algún momento digas, bueno, no, esto no es para mí, abandono, chao, me desenamoré. Bueno, ahí lo decidiste, listo, ya está, no hay posibilidad. Pero si vos sos sincera y tenés ganas, avanzá a tu propio ritmo y seguramente se te van a ocurrir muchas ideas, vas a tener muchos proyectos, vas a aprender un montón y encima vas a pasar súper bien. tal cual. Esto que vos trabajas en los talleres y también está en el libro el tema de los hábitos, ¿no? Cuando vos Mm. tenés un plan de acción que cumplir en función de esa idea que querés implementar o proyecto,
¿Cómo generar hábitos? O modificar los que no, los nocivos, los que decimos, bueno, este hábito no me conviene, quiero cambiarlo por uno más sano. Mira, la ciencia de los hábitos no es muy compleja. De hecho, hay un montón de libros que te lo explican con el loop de los hábitos y que todo lo que hacemos lo hacemos porque primero hay un recordatorio y después tomamos una acción y después hay una recompensa. Todo eso en la teoría es muy sencillo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, quiero cambiar hábitos negativos. Me tengo que dar cuenta cuando tengo un hábito negativo, tengo que cambiar la acción y después me tengo que dar una recompensa. Digamos, a grandes rasgos es ese el trabajo, pero por sí solo no funciona. Y doy fe porque yo lo he intentado cambiar hábitos usando esto y a los 15 días me olvidé y estaba haciendo otra cosa. Y también mucha gente que conozco que lo ha intentado me dice, no, bueno, sí, en la teoría es fácil, pero en la práctica no es tan así. Y no es tan así porque si bien la ciencia es cierta respecto a cómo funcionamos, hay un paso previo que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con ese relato que nosotros nos hacemos. ¿Por qué? Porque adoptar un hábito positivo o abandonar un hábito negativo requiere energía, tiempo y esfuerzo. 3 cosas que yo no quiero asumir nunca, prefiero estar mirando la tele antes de estar gastando energía, tiempo y esfuerzo, ¿no? O sea, yo, vos y todo el mundo, el cerebro tiende a la conservación de la energía, el cuerpo también. Entonces, si yo voy a tener que usar tiempo, esfuerzo y dedicación en algo, más vale que tenga una buena historia que lo sustente. Entonces hay que empezar por ahí. ¿Cuál es esa historia que sustenta estas ganas que vos tenés de abandonar el cigarrillo, o de comer menos chocolate, o de levantarte a las 5 de la mañana, o de tener el ritual de escribir todas las mañanas a las 9? ¿Cuál es la historia que sustenta eso? Empezar por ahí. Yo siempre doy el ejemplo de Rocky. ¿Viste Rocky Balboa? Algunas de las películas Sí. tienen casi todas la misma estructura. Rocky era un tipo bueno y laburador que no quería hacerle mal a nadie. Hasta que de repente le venía un problemón, ¿no? Que vos podés decir un problema económico o algo con la mujer o el hijo. Tenía alguna crisis personal que de alguna manera lo habilitaba a bancarse todo el entrenamiento que demandaba salir a pelear en un ring para ganarse el mango. Pero él no salía ¿te acordás, no? Las escenas de él corriendo con el perro, hacía frío a la mañana, todo así, medio cachuzo. ¿Por qué corría? Y las películas te van mostrando. Porque él tenía conflictos, tenía ruidos, tenía cosas de su vida muy personal, muy profunda, que hacían que todo eso no sea un entrenamiento para el ring, era un entrenamiento para la vida. Entonces, esto es lo mismo. Cuando yo te decía antes, observate, fíjate qué es lo que no está funcionando, lo que te duele, lo que está roto, y fíjate lo que te gusta. Con lo que te duele, empezá a construir una historia que sustente ese esfuerzo que vos tenés que hacer para adoptar un hábito nuevo. Y después es eso, yo hasta hace un par de meses hacía una tabla, ¿no? De todo lo que hacía por día y categorizaba. Fui a la verdulería, esto fue positivo o negativo. Bueno, fue positivo porque compré verdura. Hice tal otra, positivo o negativo. Y uno se empieza a observar y empieza a detectar hábitos positivos, hábitos negativos, y tiene la capacidad de ir moldeándolos. Pero vuelvo a lo anterior, si no hay una historia muy tuya detrás, a los 10 días te olvidaste y ya estás mirando una serie tranquilamente. Tal cual. Y cuando una vez que logramos esa constancia, lo bueno es que después de hacerla conscientemente por ahí muchas veces, ya la automatizamos, ¿no? Eso es lo bueno que tiene el cerebro. Como cuando aprendemos a manejar, que al principio hay que estar, no, que el cambio, que el de adelante, el del costado, y si alguien nos habla, no me hable porque estoy manejando, y después, como una vez que ya está todo automático, bueno, sí, dale, ¿qué me decía? Tomando algunos mal mate, haciendo otras cosas, respondiendo el teléfono, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con que son las fases del aprendizaje. Primero hacemos como bien de manera consciente hasta que después lo incorporamos. Y eso hay que usarlo a favor, ¿no? Eso hay que usarlo a favor y ser consciente que todo hábito positivo muchas veces da lugar a otro hábito positivo, ¿no? Entonces, digamos, uno quiere, no sé, adoptar un hábito positivo a la mañana, media hora, todas las mañanas, pim, 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 hasta que lo internalizás y te acostumbras. Y de repente a veces te das cuenta que la otra media hora te dan ganas de tener otro hábito positivo. O hacer otra cosa que está muy alineada con vos o muy en sintonía con tu propósito. Y es como contagioso. Claro. Y de tanto en tanto aparecen las ganas de, bueno, no sé, tiro la chancleta o algún hábito negativo, lo que sea.
Pero si uno viene trabajando y viene construyendo su historia y viene sembrando el propósito y viene armando su proyecto y viene recorriendo su camino a la creatividad, se sustenta y se sobrelleva mucho más fácil esos momentos de debilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Pacu, vos que sos, además de dedicarte al tema de la creatividad, también, bueno, sos músico y aplicás la creatividad ahí. ¿Cómo te llevas con esas dos partes tuyas, ¿no? La de músico y la de escritor y conferencista. ¿Recomendás a las personas también que tengan como varios proyectos a la vez? A ver, contanos. En tu Mira, experiencia. yo funciono así, ya, nada, ya me saqué la ficha. Yo sé que necesito tener diversas facetas, ¿no? Y ir como desarrollándome en diversos campos porque después los cruzo y ese cruce me inspira y me genera muchas ideas. Pero es cierto que para mí la música es inspiración, es mucho disfrute, digamos, es elevación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La música es como una cuestión muy, muy espiritual para mí. La escritura a veces la padezco un poco. ¿Viste? La escritura es como, no es tan, no funciona en mi vida tanto como la música. A veces digo, tengo que escribir 5 páginas. Me pongo, me siento y escribo, toco. Y capaz que a veces lo disfruto, a veces no tanto, a veces lo disfruto muchísimo, a veces me enojo, me peleo, pero no es lo mismo en mi vida, ¿viste? Son como aspectos distintos. Y en ese sentido quizás está bueno que las personas busquen cuáles son esas actividades que lo complementan desde diversos ángulos, ¿no? Como en diversos aspectos. ¿Para qué? Para que una cosa te dé la energía para la otra y que otra cosa te dé la energía para la otra y uno como que va armando y se va ensamblando, por decirlo de alguna manera. Pero también es cierto que cuando uno hace muchas cosas, a veces es difícil concretar proyectos, ¿no? Decir, bueno, esto tengo que terminarlo, esto tengo que... Entonces ahí las herramientas para organizarse, rutinas, agenda, horarios, etcétera, vienen muy a la mano. Claro. Y cuando a alguien no se le ocurre nada, el famoso bloqueo creativo, ¿qué podría hacer esa persona? Seguramente si no se le ocurre nada es porque no está haciendo nada. Generalmente. ¿Viste cuando a veces, no, está la hoja en blanco y uno la mira y no pasa nada? No, no va a pasar nada. Hasta que no escribas algo, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, o lo mismo con un cuadro, o lo mismo con lo que sea. Digamos, del bloqueo creativo se sale haciendo algo. Hacer algo, ¿qué significa? Muchas veces es jugar, ¿no? Entonces uno jugando va de alguna manera aflojándose, sintonizando y aparecen cosas. El juego y las dinámicas lúdicas ayudan mucho a eso. Pero también trabajar puede ser una forma de salir del bloqueo creativo. Me decís, bueno, pero lo que escribo es una porquería. Bueno, pero seguí escribiendo. Seguí escribiendo, no importa, que la cabeza te siga diciendo que es una porquería, vos seguí escribiendo. Ese es el desafío. Volvamos a lo que decíamos antes. Cómo uno responde a lo que tenés adelante de la hoja. Si vos no respondés, no vas a salir del bloqueo creativo. Tenés que hacer algo. Aunque te parezca una porquería, hacelo igual. Y mañana lo volvés a intentar. Y pasado lo volvés a intentar. Y en algún momento vas a decir, che, esto no estaba tan mal, ¿eh? Y ahí tenés como para empezar a trabajar y te desbloqueas sola. Me parece que va por ahí. Creo que la acción es una gran aliada para salir del bloqueo creativo. Tal cual. Contanos sobre tu próximo libro y de qué va a tratar, cómo lo podemos conseguir. Bueno, casi primicia te daré porque se está ahí imprimiendo y calculo que ya en las próximas semanas lo vamos a empezar a ver ahí por las librerías, gracias a Editorial B&R, editoras. Se llama Robar el Fuego y es un libro sobre herramientas para convertir el miedo y los obstáculos en curiosidad y en oportunidades, que es justamente esto que hablábamos antes, ¿no? Y en utilizar aquellas cosas que nos generan miedo, frustración, preocupación, como vectores de avance. Como decir, bueno, si eso te preocupa, vamos por ahí. En vez de evadirlo o de taparlo, vamos por ahí. Y para eso hay una serie de herramientas que propongo, hay una especie de framework de 5 pasos, que después a través de ejemplos vamos analizando cómo podría aplicarse a diversos aspectos de un proceso creativo o incluso de la vida también, ¿no? Entonces hay capítulos que se llaman, por ejemplo, cómo animarnos a crear algo propio, cómo animarnos a hablar en público, cómo animarnos al error, cómo animarnos a un proyecto, en fin, cómo animarnos a diversas cosas a través de utilizar esta metodología que propongo, que tiene como dos fundamentos. Un poco está basado en las metodologías adaptativas o metodologías ágiles y un poco en las terapias cognitivo-conductuales. Espectacular, ya lo quiero leer. Bueno.
Los libros de Facu, tanto El Camino de la Creatividad como Crear o Reventar, que son espectaculares, tienen muchos ejercicios y herramientas para entrenar la creatividad. Y así lo hagan como por mero placer, cómprenlos, léanlos y hagan los ejercicios, porque después como que ese tipo de razonamientos o de pensamientos o de habilidades las van a poder usar cuando menos lo esperen, seguramente. Yo digo que la creatividad, el entrenamiento en creatividad, aunque uno no diga, bueno, ahora no lo quiero aplicar en nada, ¿no? Pero lo hago para mí, ¿no? Para desarrollarme mis habilidades cognitivas, digamos, por lo que sea, es como aplicarse una vacuna, ¿no? Como que ya tenés ahí como herramientas para cuando lo necesites más adelante. Es esa... Y las vas a terminar usando en el momento menos pensado. Tal cual. Siempre pasa eso. Mira aquello que me contó Facu o que leí en tal libro, ahora lo puedo probar. Y eso está buenísimo, cuando uno lo incorpora y lo lleva a la vida concreta, ¿no? A los proyectos, a los desafíos. Está buenísimo, es la mejor parte para mí. Tal cual. Bueno, Facu, contanos, ¿viene algún curso, taller, evento, algo que quieras promocionar? Por ahora no. Me estoy tomando 2 meses dimos la última masterclass en el laboratorio Gaiki la semana pasada sobre los rituales creativos. Y ahora me voy a tomar 2 meses, creo, no quiero decir de descanso, sino de enfoque en un proyecto que no puedo dar mucho detalle, pero que sí, que me va a demandar un poco de atención y de energía y de creatividad, sobre todo. Así que sí, es probable que antes de fin de año hagamos otro Camino a la Creatividad, otro taller del Camino a la Creatividad. Así que quizás en octubre, por ahí, o noviembre, abramos el espacio en el laboratorio Gaiki para hacer este recorrido de 8 semanas. Les cuento rápidamente a la gente, es un curso que acompaña al libro del Camino a la Creatividad, así que durante 8 semanas lo vamos leyendo y vamos haciendo ahí está el librito, lo vamos leyendo y vamos haciendo diversas consignas y diversas tareas que tienen relación con los temas del libro, y nos encontramos una vez por semana en un Zoom, ahí en un Meet. Nos encontramos para intercambiar herramientas, experiencias, etcétera. Es como que se va armando un grupo de autoayuda creativa o de acompañamiento creativo durante 2 meses y está buenísimo. El año pasado hicimos el primero en modalidad virtual, porque la verdad que veníamos haciendo los encuentros presenciales el anterior, pero bueno, arrancamos con la modalidad virtual, salió buenísimo. Este año ya hicimos el primero en marzo y también estuvo muy bueno, así que calculo que antes de fin de año vamos a hacer un workshop más del Camino de la Creatividad. Espectacular, háganlo, está muy bueno. Aparte, Facu es súper generoso compartiendo videos. Era el tema de la batería que me pasa. Recomendaba que lo hagan porque Facu nos da todo, digamos, videos, libros, las clases están buenísimas, así que Facu, ¿nos puedes dar tus vías de contacto? Bueno, Facundo Arena en Instagram, ¿y qué más? Ahí estoy. Gaiki, ¿no? Gaiki. Claro, está casi todo mi universo está en gaiki.org, gaiki.org, y ahí hay de todo. Ya en la página principal tienen las clases abiertas para verlas. Hay una de gestión de la motivación que está buena, que la hicimos hace un par de meses y salió linda. Hay muchos artículos sobre creatividad, está el podcast, hay un blog de inspiración, en fin. Si en algún momento necesitas algo de inspiración o aprender algo del proceso creativo, ahí en la página principal de Gaiki está toda la info, y en cuanto vayamos proponiendo las nuevas iniciativas, los nuevos workshops, también los vamos a anunciar por ahí. Espectacular. Bueno, gracias, Facu. Y yo les cuento también que por mi parte voy a estar dando talleres de coaching para artistas. Ahora hay uno que inicia en septiembre. Y bueno, y el de escritura también. Entonces igual entran a mi perfil, Gaby Pellegrino Coach, y ahí van a tener el link con toda la información. Así que bueno, Facu, ¿alguna palabra, alguna reflexión final para la gente de todo esto que estuvimos charlando? ¿Algo que le quieras compartir o que quieras dejar? Wow, cuando dicen reflexión final uno dice, uy, tengo que decir una gran frase, ¿no? Que quede para la posteridad. No, simplemente que se den un ratito, si tienen ganas, hoy después de este vivo o cuando lo miren, para pensar qué les gustaría hacer, qué les hace bien, qué
qué les molesta o qué puede ser mejorado, estas dos cosas que pensábamos, y habilitarse a intentar algo, ¿no? Animarnos a hacer lo que nos gusta. No hay nada más energizante y que nos genere más entusiasmo que hacer lo que nos gusta. Así que dense la oportunidad, háganlo, vale la pena y se van a generar un montón de experiencias y de aprendizajes y de recuerdos que seguramente más adelante le contarán a sus amigos. Así que nada, esa es la premisa, animarnos a lo que nos gusta y disfrutar del proceso, ¿no? Tal cual, hermoso. Bueno, buenísimo tu mensaje. Gracias, Facu. Gracias a todos los que estuvieron acá, que estoy mirando. Bueno, no llegamos a leer los comentarios, pero bueno. Sí, un montón de gente, Sí. buenísimo. Yo iba leyendo los aportes, la verdad que muy linda, muy linda interacción se generó. Muchas gracias, Gaby, un gustazo. Un gusto enorme. Y nos vemos la semana que viene con Luis Fermoncada, que es de la comunidad de Incresh para músicos. Vamos a hablar sobre mentalidad ganadora. Así que bueno, los espero el miércoles a las 20 horas va a ser esta vez porque él está en Venezuela, que es una hora menos. Va a ser 19 de allá y 20 de acá. Así que bueno, Facu, nuevamente gracias. Gracias a todos los que están del otro lado y nos vemos la semana que viene. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.